Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta nueva temporada del programa al doctor Giuseppe Lobruto. Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Ricardo. Un gusto como siempre estar con ustedes y buen regreso a todas y a todos a este nuevo semestre. No, gracias por estar aquí, por dedicarle estos minutos a la audiencia. Y bueno, pues tenemos que hablar sobre Venezuela, ¿no? Pues es el tema desde hace ya unos días, convulso, complejo entenderlo. Pero bueno, pues te escuchamos. A ver qué nos puedes comentar, Giuseppe. Así es, querido Ricardo. Creo que para hablar de Venezuela tenemos que entender que lo que está sucediendo no es un tema electoral, sino es también un tema político. Venezuela representa uno de los países con mayores recursos en América Latina y en los últimos 10 años ha sido objeto de mucha polarización y tensión y de intervencionismo por parte de los Estados Unidos. Preparé esta columna pensando sobre todo en dos cosas. Primero, no ha habido muchos artículos de opinión, de reflexión en torno al tema de Venezuela, son muy pocos, he estado buscando. Y el que más me ha convencido es el de Juan Carlos Monedero, politólogo español, que atinadamente señala algunos puntos claves para entender qué está sucediendo. Concluyo esta primera parte diciendo que el sistema electoral venezolano es un sistema electrónico, es decir, se va presencialmente, pero se vota de manera electrónica. Es uno de los más confiables a nivel mundial. Ha tenido elogios en los últimos 20 años por parte no solo de todos los partidos de oposición y oficialistas en Venezuela, sino afuera del mundo. Es un sistema muy, robusto, que no permite ningún tipo de fraude. De hecho, en Venezuela se pasó a ese tipo de sistema porque había un dicho: donde hay actas firmadas hay fraudes. Entonces, creo que para entender Venezuela, para resumir un poco, no es solo el tema electoral, sino un tema político, regional y mundial, y sobre todo entender el funcionamiento de este sistema sin caer en falsas provocaciones de un lado o de otro, que pueden, al contrario, alimentar las tensiones a nivel venezolano y regional sobre todo. Oye, pues qué tema. A ver, vamos a. Me gusta lo que comentas. A ver, no es un tema electoral. Bueno, digamos, la situación se da a partir de esta elección. Sí, efectivamente, digamos, la infraestructura electoral es, digamos, muy distinta a la mexicana, ¿no? Que bueno, aquí todavía se sigue utilizando el papel, todo es a mano prácticamente dentro de las casillas. Pero allá en Venezuela todo es electrónico, ¿no? Así es, todo es Efectivamente electrónico. tenía una trayectoria muy interesante, pero bueno, salta a la vista este ataque que sufre el sistema electoral y ahí es donde se empieza como a descomponer el escenario en Venezuela, Giuseppe. Sí, miren, hay que poner en la mesa tres puntos centrales. Primero, el artículo 155 de los procesos electorales da un máximo de 30 días al Consejo Nacional Electoral para que haga público los resultados de todas las mesas. Además, como bien señalas, hubo un hackeo hacia este sistema. Además, todos los partidos políticos tienen unas claves. El conjunto de estas claves permiten de tener los resultados en su totalidad. De hecho, hay una maniobra por parte de los medios internacionales y por parte de los Estados Unidos, tanto de esta Fundación Carter como de otras instancias, en el cual señalan que dan por ganador hasta a Edmundo González, diciendo que nos entregan las actas. El Tribunal Electoral, por ejemplo, hace unos días pidió a todos los actores entregar estas actas. Acordémonos que las actas en Venezuela no son lo que nosotros, como tú bien decías, el PAN tuvo tantos votos, el PRI tuvo tantos votos, sino son como un ticket que sale cuando tú vas al supermercado, en el cual se señalan, digamos, con código QR de manera compleja lo que pasó en esa mesa. Lo que sí se pone en la casilla es como el recibo que te da la maquinita cuando tú votas, y eso lo pones en la casilla. Entonces, ¿qué sucede? El Tribunal Electoral
a partir de estos contrastes, llama a todos los actores a entregar, digamos, estas actas que salieron de las maquinitas. Otro tema, sé que es muy complejo lo que estoy diciendo, porque de verdad nos desconocemos desde Exacto. acá cómo funciona, pero todos los representantes de casillas, si así lo podemos llamar, tienen estas actas que no está el recuento de votos, sino está, digamos, este código, y todos los tienen y todos pueden, digamos, perdón, sí están en el recuento de votos, todos los tienen, pero todos tienen que entregarlo al tribunal, y si el PAN, por ejemplo, para decir algo, tiene que una persona tuvo 10 votos, el otro partido que recibe la misma acta de la maquinita tiene que tener ese mismo papelito que dice 10 votos. Y lo curioso es que el candidato opositor no entregó al tribunal estas actas en el cual se dice que es ganador con respecto a Maduro. ¿Por qué comento todo esto? En la complejidad de cómo funciona el sistema electoral. Lo mismo lo vivimos en México, por ejemplo. El Tribunal Electoral le va a dar a Claudia Sheinbaum, se presume para el 15 de Claro. agosto, la constancia después de cuando pasaron 3 meses de ver todo el proceso como fue. Lo mismo pasa en Venezuela. Esta prisa de entregar las actas se deriva también de una presión, de un plan, yo creo que desde ya antes estaba montado. Se repitieron los mismos temas que cuando fueron las elecciones de 6 años, donde, por ejemplo, Guaidó en ese entonces se autoproclamó presidente de Venezuela, como lo está haciendo este señor, Edmundo González. Al mismo tiempo, yo creo que cada quien podemos tener un punto de vista sobre la situación de Venezuela. Sin embargo, creo que a nivel internacional las mejores posiciones las expresaron los 3 presidentes de México, Colombia y Brasil, es decir, AMLO, Petro y Lula, que llamaron a la calma y invitaron en los tiempos establecidos a entregar estas actas. El tribunal tiene 30 días para entregarla, el Consejo Nacional, y las van a entregar. Eso va a calmar la situación, pero claramente me gusta lo que dice Juan Carlos Monedero. Es un tema no electoral, sino es un tema político, de polarización, en el cual Venezuela, además, hay que recordar que en el último año ha tenido de las mejores performances económicas, tanto en crecimiento de PIB, en la reducción de la inflación, en la llegada de remesas y de dólares en el mismo país venezolano. No obstante, todavía hay embargo en ciertos sectores. Entonces, es un tema complejo, geoestratégico, geopolítico, que pone otra vez en la diatriba a un proyecto chavista bolivariano que lleva más de 20 años frente a esta oposición que todavía, yo creo, no logra sacar, no obstante ha crecido en los votos, no logra sacar líderes que le permitan tener un proyecto alternativo, sino que su proyecto se basa en lo que Estados Unidos le está diciendo. Eso es, en mi opinión, Uf. lo que está pasando. No, Es pues muy complejo. es muy complejo, es muy complejo. La verdad es que yo trato también de entender, pero cada que leo más, se suman elementos. Por ejemplo, el análisis que hace el doctor Jalife en cuestión de geopolítica y Venezuela es una maravilla Claro. y aporta muchos elementos. Entendemos por qué, digamos, Estados Unidos está tan interesado en, bueno, de hecho ya reconoció prácticamente a la oposición, ¿no? Y sobre todo también un tema que es importante ahí, Giuseppe, la participación del ejército, ¿no? Así es. ¿Cuál es el posicionamiento del ejército ante esta coyuntura? Y bueno, pues no hay que quitar la mirada de ahí, ¿no? Hasta este momento creo que el ejército bolivariano está con Maduro y con el gobierno. Han hecho declaraciones. Claramente siempre va a salir alguien que, digamos, va a apoyar la oposición. Por en general, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene en este caso el oficialismo es que tiene el apoyo total del ejército bolivariano. Un ejército, también hay que analizar la historia del ejército bolivariano, que, digamos, ha sido como uno de los bastiones también del chavismo a lo largo de estos últimos 25 años. Venezuela es, en mi opinión, analizar Venezuela es analizar uno de los fenómenos sociales más complejos del siglo XXI. Es la construcción, con todas sus contradicciones, de un socialismo del siglo XXI. El insertar, como tú bien decías, retomando a Jalife, a Venezuela en un contexto global en el cual los recursos naturales juegan un papel determinante en la lucha, Sí. no solo a nivel regional, sino a nivel mundial.
Por ejemplo, les invito a todos a leer, por ejemplo, las declaraciones de la comandante Richardson, que es la comandante del Cono Sur por Estados Unidos, donde prácticamente Estados Unidos ve a América Latina como recursos naturales nada más, ni siquiera se ponen en cuenta que hay millones de personas que viven ahí. Y en ese sentido, Venezuela ha sido también el centro de ataque de la polarización entre los mismos partidos, el oficialismo y la oposición, pero también entre Estados Unidos y diría también China, porque hay que acordar que China ha sido uno de los países que más ha apoyado en préstamos y en inversiones a Venezuela. Y digamos, yo creo que sin China, Venezuela hubiera caído desde hace mucho tiempo este proyecto. Hay un análisis, con esto puedo concluir esta parte, donde Monedero habla de una izquierda blanda y una izquierda, bueno, una izquierda más que se acerca a la verdura, una izquierda más como la carne. Y es una crítica que le hace digamos, que está haciendo a los de la izquierda neoliberal, en el cual, y es una clara referencia a Cristina Fernández, por sus declaraciones que hizo en México, que muchas veces se opina sin, digamos, tener conocimiento de lo que está pasando efectivamente dentro de Venezuela, cómo funciona su sistema electoral. Yo creo que la presentación que va a ser en los tiempos establecidos de estas actas, recuerden que estas actas deben de coincidir entre todos los partidos, no puede haber un partido que tiene unas actas que se hablen de la maquinita de una manera y otro de otra manera. Eso dará más tranquilidad al pueblo venezolano, que en este momento está bajo los intereses de muchos actores internacionales y de una polarización interna que no hace muy bien ni a la economía, ni a la sociedad, ni a la misma forma de seguir adelante. No obstante, yo también creo que Maduro ha hecho muchos errores. Sin embargo, desde afuera hay que tener mucho cuidado en el análisis que hacemos sobre los proyectos latinoamericanos que están pasando. Sí. Sí, la verdad es que bueno, como fenómeno es muy, muy, muy interesante, complejísimo, pero creo que es un buen ejercicio, ¿no? Es un buen ejercicio para analizar otros escenarios y, bueno, pues no perderle la pista, ¿no? Creo que de alguna manera estamos relacionados, ¿no? Las migraciones, el contexto geopolítico. Y bueno, pues finalmente pues son países latinoamericanos y tenemos que estar muy atentos a lo que sucede por allá. Giuseppe, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igual, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Chao. Bueno, pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lo Bruto haciendo un análisis sobre la situación de Venezuela.